grabar. Bueno. De esa forma entonces tenemos el video disponible y también lo aprovechamos con la presentación. Por eso es mejor entonces que ahora ya Podemos entonces empezar. Orlando. Orlando ya pudo. Ok, iniciamos entonces. Sí, está perfecto, podemos iniciar. Muy buenas tardes a los que hoy se unen a la participación de nuestro tercer foro de biodigestores 2019, el cual es organizado conjuntamente entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe y el Procitrópicos. Hoy también nos acompaña el ICA, la representación del ICA en Brasil, a quien también le damos la bienvenida. Quiero hacerles una breve introducción y mientras estemos en el desarrollo de este webinar, les voy a pedir que mantengan en modo silencio sus micrófonos para evitar alguna interferencia. Hoy nos acompaña el señor Sidney Madeiros y va a estar dando la ponencia por espacio de los siguientes 45 minutos. Me complace que aquí en sala de la Dirección de Cooperación Técnica del ICA me acompaña don Víctor Cantarero, a quien también le damos la bienvenida y a quien le deseamos una buena presentación en su próxima disertación que le estamos anunciando próximamente. Hoy se requiere encontrar y promover un desarrollo económico más limpio y sostenible. Este abordaje en la agricultura implica asumir una visión más amplia y ambiciosa para lograr los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 y para llevar a la práctica las estrategias de descarbonización de la economía, indispensables para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los 2 grados centígrados para finales de este siglo. Esa es la lógica y esos son los objetivos que impulsan el programa de bioeconomía y desarrollo productivo del IICA y les propone a los países miembros en su plan de mediano plazo 2018-2022. La bioeconomía es la utilización intensiva de conocimientos en recursos, procesos, tecnologías y principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. El tema del foro técnico de este día
los biodigestores en el Plan de Agricultura de Bajo Carbono de Brasil permite demostrar y evidenciar uno de los potenciales beneficios y uno de los senderos de implementación de la bioeconomía respectivamente. Tal potencial beneficio consiste en contribuir con los procesos de descarbonización y reducción de la contaminación gracias a la disminución de desperdicios, desechos y emisiones, así como a la generación de actividades que fomentan la captura de carbono y de bioproductos que contribuyen a hacer cambios en la matriz energética. Y un sendero de implementación es el uso de biomasa para producir bioenergía y procesos destinados a la sustitución de insumos industriales de combustibles fósiles. Conforme a lo anterior, quisiera agradecer y motivar a la participación de este foro que presentará el Plan Agricultura de Baja Emisión de Carbono de Brasil, cuyo objetivo consiste en la organización y planificación de acciones para la adopción de tecnologías de producción sostenible y la reducción de gases de efecto invernadero en el sector agrícola. Afortunadamente, la representación del ICA en Brasil ha desarrollado diversos proyectos de cooperación técnica para el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Por medio de estos proyectos se identificaron y se seleccionaron tecnologías de producción sostenible y de bajas emisiones capaces de ser desplegadas en las condiciones de producción de bovinos para carne y leche en sistemas confinados brasileños, como también en la producción de cerdos. El foco de la investigación fue orientado a las tecnologías de manejo racional de agua y alimentos, implementación de biodigestores, generación de electricidad mediante el uso de biogás producido por los residuos y el compostaje de los mismos. Se recibe con beneplácito la oportuna y decidida intervención de la representación del ICA en Brasil, de Procitrópicos y de la Red de Biodigestores de Latinoamérica y Caribe en la realización de este foro. Muchísimas gracias a todos por la participación y le doy el pase para el ICA Brasil y Procitrópicos. Adelante. Muchas gracias, don Orlando. Es un grande gusto hablar para todos nuestros amigos que participan de este ciclo de foros técnicos virtuales con el tema de una análisis del biodigestores en el Plan de Agricultura de Bajo Carbono de Brasil. Yo quería entonces solicitar a nuestra colega Lúcia Maia, que está aquí a mi lado, que hable un poco de cómo la oficina del ICA de Brasil, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y otros actores, está tratando el tema de biodigestores y aprovechamiento del biogás en Brasil. Lúcia, por favor. Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. Soy Lúcia Maia, especialista en sanidad agropecuaria de ICA Brasil. En relación al proyecto de cooperación técnica de ICA con el Ministerio de Agricultura de Brasil, fueron elaborados varios estudios que nos ayudaron a estructurar el programa ABC, como llamamos acá, Agricultura de Baja Emisión de Carbono. Dentro de ellos destacamos porcicultura de baja emisión de carbono, como Sidney Medeiros irá a presentar con mayores detalles técnicos. Posteriormente, fueron hechos otros estudios, como ganadería de baja emisión de carbono, y el enfoque es justamente el aprovechamiento de los residuos de estas culturas para contribución en plan ABC. También hicimos una caracterización del plan ABC, una propuesta metodológica de acompañamiento y monitoreo de las metas de los planes
operativos y de los programas que integran el Plan ABC. Evaluación de la implementación del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación a los Cambios Climáticos para la consolidación de una economía de baja emisión de carbono en la agricultura, el propio Plan ABC. Este estudio fue subdividido en interesantes relatorías técnicas. Una, delineamiento de las investigaciones de campo relacionadas a la evaluación del proceso de ejecución del Plan ABC en sus diversos componentes y particularidades territoriales, porque Brasil es inmenso. Hay un tratamiento, hay que tenernos un tratamiento diferenciado por las tareas productivas, las culturas, los climas, todo influye directamente en la estrategia a ser adoptada por Plan. Presentación de resultados preliminares de las investigaciones cualitativas y cuantitativas de la evaluación de la implementación del plan. Propuesta de estrategia de monitoreo. Yo estoy resumiendo mucho para que Sidney va a explicar con más detalles para ustedes. Una relatoría técnica de 25 proyectos de foresta, ganadería y agricultura, incluyendo proyectos de monocultivos y combinaciones posibles de integración agricultura, ganadería, foresta. Finalmente, será realizada una compilación general de los productos de la cooperación relacionados al Plan ABC para una posterior publicación. Yo creo que esto estará disponible para todos que quieran aprofundizar más cómo Brasil está veniendo incrementando cada vez más el plan. Brasil está muy fuerte en las metas que están acordadas en los acuerdos internacionales y yo solo tengo que estar muy contente con los resultados. Muchas gracias. Yo paso la palabra a Sidney, que va a hablar mejor del plan. Gracias. Bueno, ahora retomo la palabra como representante de la red BioLAC. Bienvenidos al webinar. Los biodigestores en el plan de la agricultura de bajo carbono de Brasil. Como Red BioLAC, nosotros siempre hemos promocionado los biodigestores como una de las estrategias que pueden contribuir a la reducción, a la disminución de los gases de efecto invernadero. Consideramos los biodigestores como un elemento integrador de la producción agropecuaria, con el cual, digamos, a partir del uso del biogás y de los efluentes, estamos contribuyendo a esa mitigación de los gases de efecto invernadero. Dentro de la red BioLAC, pues hemos trabajado con muchos miembros que digamos, están en la red trabajando en diferentes tipos de biodigestores, haciendo diferentes investigaciones con la idea de hacer los procesos como más eficientes y que se pueda contribuir en mayor proporción a esta disminución de los gases de efecto invernadero. Por tanto, pues los invitamos a unirse, a mantener en contacto con la red de biodigestores para América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en la página web www.redbiolac.org.
Y también los invitamos al encuentro que tendremos este año en Cuba, el 11º encuentro de la Red Biolac, donde tendremos una jornada entre el 14 y el 18 de octubre, iniciando con 2 días de curso, un día de gira y 2 días de conferencias en el Congreso. El curso va a estar dirigido básicamente a biodigestores de pequeña escala. Entonces, bienvenidos con nosotros, esperamos verlos en Cuba y que puedan participar muy activamente con nosotros para octubre. Ahorita pues los dejo con Sidney Medeiros. Como ya han mencionado, su conferencia es acerca de los biodigestores en el Plan de la Agricultura de Bajo Carbono de Brasil. Sidney es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en ciencias agrarias, es auditor fiscal federal agropecuario del Ministerio de Agricultura, Producción Agropecuaria y Abastecimiento de Brasil, y también apoya junto a la Coordinación General de Cambio Climático la gestión de proyectos de cooperación que están relacionados con el Plan de la Agricultura de Baja Emisión de Carbono en Brasil. Los dejo entonces con Sidney. Espero que disfruten mucho su conferencia. Es una conferencia muy interesante y creo que también es una conferencia que nos permite visualizar un poco elementos que nos van a permitir de pronto en nuestros países latinoamericanos aportar muchos elementos para el planteamiento de políticas públicas a nivel de carbono, que en el caso, por ejemplo, de mi país, Colombia, todavía, digamos, estamos muy en el inicio de poder incidir mucho en la política pública. Entonces, los dejo con Sidney. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Inicialmente, en nombre del Ministerio de Agricultura de Brasil, me gustaría agradecer la invitación de estar acá presentando algo sobre el Plan Brasileño de Agricultura de Bajo Carbono. Entonces, me gustaría decir muchas gracias a ICA, a Biolac y Procitrópicos. Bueno, yo no soy un especialista en la temática de biodigestores. Mi trabajo en el Ministerio de Agricultura es de fomentar políticas de bajo carbono, especialmente en la agropecuaria brasileña, con el objetivo principal de que los productores rurales de Brasil adopten estas tecnologías. Entonces, mi presentación en esta tarde va a hablar un poco de la agropecuaria y sostenibilidad general en Brasil. Voy a poner un poco más de tiempo en el Plan de Agricultura de Bajo Carbono de Brasil, contando el histórico del plan que está en vigor, en vigencia en Brasil desde 2010. Y después de presentar el plan y todo el contexto y números, datos, compromisos del plan, voy a hablar algo específicamente volvido al tratamiento de desechos animales, que es algo que tiene más una correlación más próxima con la temática de los biodigestores. ¿Okay? Y para finalizar, algo como acciones para el futuro del plan ABC y algunos enlaces para materiales que fueron generados por el proyecto Porcicultura de Bajo Carbono. Bueno. Disculpa que interrumpa, Sidney. Te vemos la imagen muy oscura. Tal vez si puedas reubicarte, porque difícilmente te vemos. Gracias, perdona la interrupción. Bueno, creo que ahora voy a volver a la presentación, entonces es mejor mirar la presentación que mirar mi cara, ¿no? ¿Mejoró un poco el rato o no? ¿Es mejor? Sí, correcto, ahora te vemos mejor.
Gracias, Sidney. Ok. Bueno, entonces vamos a la presentación. Ya está. Apenas una consulta, están mirando la presentación, ¿sí? Con el índice temático, ¿ok? Sí, sí, estou sim. Bueno, entonces vamos a la próxima diapositiva. Ok, bueno, primeramente es importante informar a todos la posición de destaque de Brasil en el comercio internacional de alimentos y otros productos agropecuarios, ¿sí? Brasil es sin duda un gran player en el comercio internacional, por ejemplo, de azúcar, café, jugo naranja. Somos los primeros productores y primeros exportadores en estas commodities. Y lo interesante también es el número de destinaciones para donde van los productos brasileños. Si tomas como ejemplo la carne de pollo, por ejemplo, son 135 países en el mundo para donde se va la carne de pollo brasileña. Entonces, la primera información que hay que tener en mente es esta posición de destaque de Brasil. Bueno, producimos muchos alimentos y otros productos agropecuarios para nosotros y para el mundo, y todavía hay una larga área de vegetación nativa en Brasil. Más de 60% del territorio brasileño todavía es vegetación preservada, y de esos 20% está preservada adentro de las propiedades rurales brasileñas. Brasil possui un código florestal muy fuerte, donde es mandatorio, los productores son obligados a preservar un percentual de sus áreas agrícolas para preservación. Entonces, decimos que de toda producción agropecuaria brasileira, toda esta producción es explorada en apenas 30% de nuestro territorio, de los cuales 8% son para agricultura, 8 o 9%, y el restante 20% para la ganadería. Y no hay intención de avanzar sobre esta área de vegetación nativa que aún es preservada en Brasil. Tenemos tecnología y área suficiente, área ya antropizada, para ampliar, aumentar la producción agropecuaria. Voy a hacer la lectura ya. Cruce de Zaguá. Una otra información que nosotros consideramos importante pasar para ustedes es que a cada año Brasil ven ganando una posición de destaque, exportando más productos, produciendo más commodities, pero la intensificación es lo que es más importante para Brasil. Si toman como un ejemplo el primer gráfico de la producción ganadera de bovinos en Brasil, en las últimas décadas, la producción, el número de animales creció muy significativamente, y por otra parte la área explorada para la ganadería bajó en este mismo periodo de tiempo. Entonces, producimos más con menos área. La misma cosa es para la producción de agricultura, de granos, especialmente, donde en los últimos 40 años la área explorada creció 33%, pero la producción creció 386%. Eso entonces es importante para que vosotros conozcan, porque el discurso de Brasil en los últimos años y pelo lado del Ministerio de Agricultura hacia adelante también es lo mismo, producir más con menos. ¿Okay? Bueno, es claro que toda acción del hombre ocasiona una serie de efectos colaterales en el medio ambiente, y específicamente con relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, hay
obviamente, una participación, una contribución de la agricultura global, mundial, para estas emisiones. Entonces, cuando se desmatan para plantar pasturas o áreas de soya, de maíz, hay algunos tipos de emisiones por las quemas de las árboles o por el revolvimiento del suelo. Cuando se hace una ganadería de baja tecnología, obviamente el balance entre lo que se emite de gases de efecto invernadero y lo que se secuestra de carbón puede ser maléfico al medio ambiente. Y así es lo mismo para las producciones ganaderas o pecuarias de grande intensidad, como la porcicultura o la avicultura. Es claro que un montón de desechos en una pequeña área, si no fueren bien tratados, pueden liberar el metano para la atmósfera, lo que es mucho más nocivo, que es gas carbónico. Ustedes probablemente son mucho más especialistas que nosotros en esta temática. Lo que pasa entonces es que sí, la agropecuaria, no solo en Brasil, pero en todo el mundo, trae un efecto que puede ser no benéfico al clima, ¿ok? Pero, por otra parte, si al mismo tiempo que la agricultura amenaza el planeta con relación al cambio climático, la agricultura también es amenazada. Cuando se depende, por ejemplo, de lluvias y a cada año se tiene menos lluvias, la agricultura está también siendo amenazada por los cambios climáticos. Pero tal vez es el único sector de la economía global donde eso se puede cambiar para un efecto positivo, o sea, la agricultura puede ser amiga. Si hacemos una comparación con el sector industrial, por ejemplo, lo máximo que se puede lograr es una mejor eficiencia donde se va a emitir menos gases de efecto invernadero. Por otro lado, en la agricultura, si hay una agricultura eficiente desde el punto de vista tecnológico y climático, la agricultura puede traer un efecto mejorador del medio ambiente, cuando se secuestran más gases do que se los emiten. Y en este contexto es que surge en el año 2009 el compromiso brasileño de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2010 y 2020. A este compromiso que en 2009 se pensaba que era un compromiso para toda a economía brasileña, no solamente la agropecuaria, Brasil estabeleció un compromiso de reducir entre 36 y 38% de sus emisiones hasta el año 2020 en relación a lo que Brasil emitía en el año 2005. Entonces, en este compromiso que fue puesto, como se dice, lavrado, puesto en la mesa, en la COP de Copenhague, la COP 15 del clima, surgió todo el ambiente legal y normativo de Brasil para la política nacional de mudanza climática. Entonces, en 2009, fue publicada en Brasil la ley 12.187, que instituye la política nacional de cambio de clima. Y por medio del decreto que reglamentó esta ley en 2010, se crearon planos sectoriales de mitigación y adaptación a los cambios climáticos. Entonces, en 2010, se empezaron a surgir diversos planos sectoriales para varios sectores de la economía, como para agricultura, el sector energético, el sector de siderurgia, el sector de transportes, de salud, de deforestación o sector ambiental, ¿no? Y entonces diversos planos sectoriales se crearon. De entre ellos, el plan que nosotros llamamos de Plan ABC, que es el Plan de Agricultura de Baja Emisión de Carbono.
Entonces, el plan ABC tiene como estrategia principal hacer con que productores rurales adopten tecnologías que son comprobadamente mitigadoras de emisiones, que traigan resiliencia climática a quien las adoptan y, obviamente, que sean lucrativas desde el punto de vista económico. El plan ABC solamente va a apoyar tecnologías que tengan esas tres características: mitigación, resiliencia y rentabilidad económica. Bueno, ¿y qué tecnologías serían esas desde el punto de vista de agricultura? Por la característica agropecuaria de Brasil, la principal de ellas está volvida a la ganadería extensiva, ¿sí? Entonces, la tecnología que llamamos de recuperación de pastos degradados. Si pueden ver en esta foto, en el lado derecho está una foto típica de un pasto degradado, y en el lado izquierdo, en la misma finca donde se implantaron tecnologías de recuperación de pastura, se tiene un ejemplo de un pasto recuperado. Entonces, la pastura del lado izquierdo de la pantalla es una pastura seguramente que va, si no a trazer un balanzo negativo de emisiones, va a emitir mucho menos gases por kilo de carne producida que un pasto degradado, como se puede ver en el lado derecho. Entonces, la recuperación de pasto degradado es una de las 6 tecnologías preconizadas por el plan ABC. La otra tecnología es la integración agricultura, pecuaria, floresta, que para nosotros llamamos de ILPF, que nada más es que una recuperación de pasto degradado, pero con la adición del componente agrícola, o sea, se utiliza a agricultura para mejorar la pastura, y también el componente forestal, donde los animales van a poder a consumir el pasto en una situación de bienestar animal y que va inclusive traer beneficios desde el punto de vista económico, porque una pastura con sombreamiento de hasta 20-30% de sombreamiento, perdón por mi portuñol, ¿ok? Sombra en español es shade, ¿ok? Bueno, un animal cuando está consumiendo pasto debajo de 20-30% de sombra, este pasto es más nutritivo, tiene más proteína, o sea, fija más carbono, y el animal es más eficiente en hacer la digestión de este pasto. Por esto, la integración agricultura, pecuaria y floresta también es una tecnología preconizada por el plan ABC. Otra tecnología volvida exclusivamente a la agricultura es la siembra directa, donde no es necesario revolver el suelo para hacer plantíos, y eso permite hasta sacar 1, 2, 3 safras en un único año, y con la economía de insumos y de recursos naturales. La cuarta tecnología, fijación biológica de nitrógeno. Sabemos también que el óxido nitroso es uno de los más potentes gases causadores de efecto invernadero. Entonces, el estímulo a adopción de inoculantes en la agricultura brasileña también es preconizado por el plan, porque es posible secuestrar o retirar gas carbónico equivalente de la atmósfera. Plantio de florestas comerciales. Entonces, productores que en sus fincas poseen áreas degradadas o pasturas degradadas y quieren cambiar de negocio, son estimulados por el plan ABC a adoptar el plantio de florestas comerciales. En este caso, es plantio de floresta para se vender madeira u otros productos advindos de las florestas. ¿Okay? No estamos hablando de florestas nativas acá. Son florestas plantadas o sembradas. Y por fin, el tratamiento de desechos animales. Cuando tenemos una producción muy concentrada de animales, esos desechos
además de causar problemas ambientales al suelo, a los cursos hídricos, también sin duda por la fermentación anaerobia, es significativamente responsable por emitir metano a la atmósfera. Entonces, también se desea que los porcicultores, agricultores y productores de leche cada vez más hagan el tratamiento de esos desechos de una manera económica, ¿sí? No solamente para traer un beneficio ambiental para la población de Brasil, para el globo, sino también para su propio bolso. ¿Okay? Bueno, entonces son esas 6 tecnologías preconizadas por el Plan ABC, y para cada una de estas tecnologías existen compromisos que fueron firmados desde 2010 para que sean estimulados, fomentados y atingidos até el año 2020. En el caso de recuperación de pastos degradados, 15 millones de hectáreas en 10 años es el compromiso de aumento de área o de ampliación de área de recuperación. Para el ILPF, 4 millones de hectáreas, sistema siembra directa, 8 millones de hectáreas, fijación biológica de nitrógeno, 5,5 millones de hectáreas de agricultura adoptando esta tecnología, 3 millones de hectáreas a más de florestas plantadas, sembradas, y 4,4 millones de metros cúbicos de desechos animales tratados. Acá estamos hablando de un volumen de desecho a ser tratado en 10 años, de 2010 a 2020. Bueno, estes compromisos todos deben ser asumidos por los productores rurales. Y el Ministerio de Agricultura tomó para sí el compromiso, pero si los productores no adoptan, no hay alcance de las metas. Entonces, ¿cómo hacer con que el sector agropecuario compreenda el beneficio de esas tecnologías, beneficios ambientales y económicos, y las adopte? Entonces, un rol de acciones están previstas en el Plan ABC para que se pueda haber esta adopción de tecnologías. Entonces, específicamente en los primeros años del plan, 2010, 2011, en Brasil, hicimos una serie de eventos, seminarios, palestras, para divulgar eso que yo estoy hablando para ustedes en más detalles para los productores, técnicos, universidades y todo más. Entonces, la divulgación es y fue muy importante para apoyar la adopción del Plan ABC. La capacitación, obviamente, de técnicos y productores rurales. Fue creada una línea de crédito rural llamada Programa ABC, o sea, para los productores que desean adoptar estas tecnologías, existe una línea de crédito específica dedicada para ella con una tasa de interés relativamente más baja, con un periodo de gracia más largo, más grande que otras líneas de crédito. También hubieron inversiones en transferencia de tecnología, discusión temática más específica para regularización ambiental, para regularización volvida a la ley de tierras, para que los productores tengan el documento de las tierras, una fuerte inversión en asistencia técnica y extensión rural, realización de estudios fue muy importante para que nosotros probásemos a los productores de que no solo había un beneficio ambiental en esa tecnología, y también un beneficio económico, porque para la lenguaje que se debe utilizar para los productores es la lenguaje de atractividad económica. Para ellos, el efecto ambiental es un efecto colateral, es un co-beneficio, ¿sí? Entonces, estos estudios fue muy importante para que pongamos en el papel la viabilidad de los proyectos con estas tecnologías. Y también investigación, desarrollo, innovación, la cuestión de insumos para algunas de estas tecnologías. Por ejemplo,
fijação biológica de nitrógeno, havia e todavia há uma certa falta de inoculantes no mercado, a depender do cultivo, e também produção de semillas e plantas. Então, esse é o trabalho que eu e meus colegas no Ministério da Agricultura hacemos todo o dia, todo este conjunto, este rol de ações, para que, al final, os produtores adoptem cada vez mais as 6 tecnologias do plano BC. Especificamente com a tecnologia de tratamento de desechos, que é onde vou adentrar ahorita, nós, em 2015, hicimos uma análise da linha de crédito do Programa ABC, que foi criada para apoiar o Plano ABC. Então, o que passou com esta análise? No ano 2015, está um pouco pequena os números, mas na última linha se pode ver que o total de contratos, de projetos financiados por la linha de crédito do Programa ABC em 2015 foi 14.668 projetos. Ou seja, os produtores foram aos bancos e tomaram empréstimo para recuperar pasturas, adotar ILPF, plantar florestas comerciais e também tratar desechos por meio do uso de biodigestores ou de compostagem e tudo mais. Então, 14.668. Quando vamos analisar somente a tecnologia de tratamento de desechos animais, de los mais de 14.000 projetos apoiados, solamente 28 foram apoiados para tratamento de desechos, mais especificamente para a implementação de biodigestores em fincas de porcicultores e também de produtores de leite. Então, 28 projetos comparados com 14.600 é quase nada, não? É um valor insignificante. E então, a equipe do Plano ABC, de MAPA, do Ministério da Agricultura, tratou de analisar quais as possíveis causas desta baixa adesão a esta tecnologia. A primeira constatação que hicimos é que tratamento de desechos para um porcicultor, por exemplo, é uma nova atividade econômica. Okay? Então, um porcicultor é especializado em produzir carne e, de repente, ou de um dia para o outro, há que produzir carne e, por exemplo, energia. Então, existe uma barreira à entrada dessa tecnologia por se tratar de uma nova atividade econômica. É diferente de, por exemplo, uma ganaderia, onde a pastura é o principal insumo da produção ganadeira. Então, é óbvio que se o ganadeiro observa uma vantagem econômica em recuperar sua pastura, vai ser em grande quantidade, porque é seu principal insumo. E com o tratamento de desechos, isto é diferente. Então, sabíamos que haveria uma barreira à entrada mais grande do que a ganaderia, por exemplo, pero consideramos que todavia 28 comparado com 14.000, todavia era muito pouca coisa. E tratamos de elaborar uma hipótese de que em Brasil haveria soluções economicamente atrativas para tratar desechos, haveria linha de crédito disponível, haveria viabilidade econômica, haveria um setor industrial de motores, biodigestores já maduro no Brasil. Então, a hipótese que trabalhamos a partir de 2015 foi que era necessário levar estas informações aos produtores, aos ganadeiros, aos porcicultores e aos agricultores. Então, final de 2015, início de 2016, por meio da cooperação técnica do Ministério da Agricultura com IICA, nós implantamos o projeto de suinocultura, ou
que en Brasil es suinocultura o porcicultura de baja emisión de carbono. Fueron contratados entonces 3 consultores para inicialmente hacer un levantamiento, una colecta de todo lo que se estaba haciendo en Brasil con respecto a el tratamiento de desechos animales. Biodigestores modelo canadense, modelo alemão, que son los reactores, ¿no? Otras tecnologías como la compostaje de desechos por la vía aeróbica. Entonces, inicialmente fue hecho una gran colecta de tecnologías para saber cuál era, en 2016, el estado de la arte del tratamiento de desechos en Brasil. El segundo paso fue elegir algunas de esas tecnologías para se hacer las análisis económicas de estas tecnologías. Porque si la idea al final era levar informações de atratividade econômica para os produtores, nós outros não poderíamos levar ou estimular os produtores a adotar tecnologias que não eram lucrativas, ou porque as inversões eram muito caras, era muito difícil, ou porque talvez por el tamanho da finca ou da produção ele não se pagava. Então, o segundo passo foi fazer a análise econômica. Depois da análise econômica, foram elaborados materiais, cartilhas, libretos, ¿no? Com essas informações e levamos essas informações aos produtores rurais. E neste caso desse projeto, especificamente para os porcicultores. Hicimos foros de suinocultura ou de porcicultura de baixa emissão de carbono para 1.300 porcicultores em Brasil. Realizamos dias de campo em fincas onde já se aplicavam essas tecnologias e algumas vitrines tecnológicas onde poníamos em contato os fabricantes de equipamentos com os porcicultores. E o resultado deste trabalho, que foi relativamente muito pequeno para todo o plano ABC de Brasil, foi que depois de um ano, o número de projetos financiados saltou de 28 para 59, o que é mais de 100%, mais que o dobro de los projetos iniciais. Bueno, todavía es un número pequeño. Es importante salientar acá que el programa BC es una línea de crédito que representa solamente 1% del plan Safra de Brasil. Entonces, los porcicultores pueden tomar crédito para implantar biodigestores con otras líneas de crédito. Y claro, también pueden adoptar estas tecnologías con sus propios recursos, sin financiamento. La análise de la línea de crédito es solamente para que nosotros possamos ter uma ideia de que qual foi o efeito del proyecto de porcicultura de bajo carbono en el plano. Entonces, si en un año tivemos quase que mais de 100% de ampliação no número de projetos financiados, nós admitimos que grande parte disso, não todo, mas grande parte disso, seria responsável ou devido à ação do projeto Porcicultura de Bajo Carbono. Então, MAPA e ICA realizou uma segunda etapa, um segundo projeto volvido para a ganaderia intensiva, ou seja, produção de carne e de leite em sistemas confinados. Então, neste novo projeto de cooperação com ICA, trabalhamos com mais 2.000 produtores de leite e de carne e o número de projetos financiados saltou para algo como 80 projetos. Hoje, esse é o número que temos até final de 2018. Então, em resumo, podemos concluir que a adopção, claro, vai ser mais pequena
do que uma adoção para a ganaderia extensiva, obviamente, por la barreira à entrada a esta tecnologia. É um novo negócio na finca, pero podemos dizer que está provado que comunicação e a divulgação de soluções economicamente atrativas é um grande componente muito importante para a adoção de qualquer tecnologia. E sempre que vamos falar com os produtores, não falamos ou falamos muito pouco das questões de clima ou de meio ambiente. Tudo isso é um efeito, é um co-benefício que é muito mais, do ponto de vista de importância ou de observar, de percepção de importância. Isso é muito mais importante para o governo brasileiro, que em 2009 pôs seu compromisso de redução de emissões, que para os produtores. Os produtores, o que importa principalmente é que estão com mais renda. ¿Ok? Bueno, y con relación a los resultados, entonces de la meta que tenemos hasta 2020 de estimular el tratamiento de 4,4 millones de metros cúbicos de desechos, y considerando apenas los 59 proyectos que fueron financiados por la línea de crédito del programa ABC, concluimos que cerca de 39% de la meta del compromiso de tratamiento de desechos está alcanzado. Entonces, es un número muy significativo y, claro, como hablé, hay otras formas de financiar tecnologías ABC que no por la línea de crédito del programa ABC. Entonces, nosotros creemos que este número puede ser mucho más grande que lo que vemos ahorita, ¿no? E MAPA, o Ministério da Agricultura, está trabalhando para fazer um melhor monitoreio do alcance dessas tecnologias. Bueno, então, como eu falei ahorita, para o futuro, a coordenação do Plano ABC de Mudança do Clima do Ministério da Agricultura está implementando uma espécie de perfeccionamento do monitoreio dos resultados. Neste momento hemos contratado uma consultora para fazer um mapeamento do que está passando com a tecnologia de tratamento de desechos em Brasil, e nós outros estamos muito esperançosos que o número final de adopção vai ser muito mais grande que o compromisso apontado em 2009. E claro, também, como o Plano ABC tem uma validade até 2020, estamos pensando neste momento em uma implementação do Acordo de Paris, que tem metas para 2025 e 2030, e estamos revisando o Plano ABC para aperfeiçoamento de números de indicadores de mitigação, inclusão de tecnologias que levem aos produtores rurais esta questão de resiliência, de mitigação e de lucratividade. ¿Okay? Bueno, e já chegando ao final, me gostaria também de deixar acá uma pergunta, porque eu creio que este é um momento importante para o Brasil também, de uma possibilidade de câmbio de informações. Então, deixo uma pergunta que não necessariamente precisamos discutir lá ahorita, pero tienen mis contatos al final de la presentación, y nosotros en Brasil gostaríamos de saber si hay algo similar en la América Latina y Caribe, donde nosotros podamos hacer intercambio de información. ¿Ok? Bueno, acá en esta diapositiva yo traigo 3 cartillas que fueron generadas por el proyecto Porcicultura de Baja Emissão de Carbono. Estes 2 cartilhas, podem... Um minuto, por favor. Eles podem ver minha mãozinha aqui. Então, tenho as 2 primeiras cartilhas são do projeto Suinocultura de Baja Emissão de Carbono. Esta primeira cartilha é para médias e grandes produções. A segunda cartilha é para os pequenos, porque
em alguns casos não foi possível haver uma lucratividade, uma viabilidade econômica para inversão em biodigestores, em larga escala ou em motores, pero há alternativas de uso del biogás em la propriedade, por exemplo. E a terceira cartilha é a cartilha volvida ao setor de ganaderia. ¿Okay? É possível, eu vou tentar... Vou clicar no enlace acá para abrir uma cartilha para que possam ver. Bueno, esta foi a primeira cartilha que foi generada por el projeto e é uma cartilha, perdão, está solamente em português, mas talvez com esta cooperação da MAPA aí, com os trópicos Verbiolac, foi possível fazer uma versão em espanhol. Então, neste caso, por exemplo, começamos a cartilha sobre a ótica de como produzir a menor quantidade de desechos possível. Isso significa usar el agua racionalmente, usar el pienso racionalmente, y para entonces, después que el desecho fuera generado, qué hacer desde el punto de vista de aprovechamiento económico con este desecho. Entonces, hay muchos gráficos, muchas fotos, muchas propiedades, muchas fincas fueron visitadas por la equipe del proyecto. Entonces, todas las figuras de propiedad de fincas acá fueron visitadas por la equipe del proyecto. Ahí están los locales, los departamentos donde esas fincas fueron visitadas. ¿Ok? Entonces, déjame volver a la presentación. Esta presentación está disponible para todos, para quien la quiera, y basta hacer clic acá en las cartillas para que se abran las versiones en PDF. ¿Okay? Entonces, de mi parte sería eso. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y estoy disponible para preguntas y discusiones. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Hindley, por esta amplia participación y disposición para el foro que hoy ocupa el plano de ABC, de agricultura baja de carbono. Y mientras esperamos las preguntas, ya tenemos una por el chat, pero antes que todo, habrá que hacer un reconocimiento no solo al esfuerzo que has venido haciendo en estos últimos años, sino también porque nos permites ver la agricultura no solo como parte de un problema, sino parte de una solución para conducirla hacia el desarrollo bajo en carbono. Esto es sumamente relevante porque fue el hilo conductor que yo percibí a lo largo de toda la presentación que realizaste. Es una agricultura que enfrenta amenazas, que es amenazada, pero que también es parte de una solución importante para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. De mi parte, también quiero reconocer la visión integrada que se muestra rápidamente en el contenido de las cartillas, porque parte de un recurso muy importante, el recurso agua, y de su uso racional. Y a su vez lo complementas con otra interdependencia muy fundamental, que es la energía y la producción de alimentos. Entonces, felicito esa iniciativa que están haciendo, porque realmente vienen a visualizarnos una interdependencia entre el agua, la energía, los alimentos, y la posibilidad que hay de reducir los gases de efecto invernadero. Voy a pedir entonces asistencia. Tal vez, Gloria, si me ayudas a ir visualizando las preguntas que se vienen desplegando en el chat. Adelante, Gloria. Listo.
Bueno, Sidney, por aquí Eugenia Manera de Clean Energy pregunta si la recuperación de pasto degradado planean combinarlo con los biodigestores, ya que podrían regar esas hectáreas con el digestato, su producto del biodigestor con altos niveles de nitrógeno y fósforo para aumentar rendimientos. Creo que sea mejor responder una a una, ¿ok? Una pregunta de cada vez, ¿no? Sí. Sí, eso es. Ok, bueno, obviamente que sí. Desde el punto de vista de la adopción de la tecnología de biodigestores, nosotros consideramos que esta es más fácil para quien tiene una ganadería más concentrada, ¿no? Entonces, para los productores, por ejemplo, de la leche, donde por lo menos en una parte del día los animales están confinados, es posible colectar esos desechos, tratarlos, aprovechar el biogás, por ejemplo, y el biofertilizante se vuelve a la producción de pastura. Para una pecuaria, una ganadería más extensiva, como es el caso de la mayoría de la pecuaria, de la ganadería de carne en Brasil, no es posible colectar los desechos. Pero sin duda, donde hay biodigestores, hay un activo muy económicamente muy importante que es el biofertilizante. Y en las propiedades donde visitamos con el proyecto, algunos porcicultores también son productores de granos o productores de pastos. Y es muy común en Brasil de ver la disposición de esos biofertilizantes en la agricultura. ¿Ya? ¿Se fue la voz? Hola. ¿Me escucharon? Sí, yo creo que sí. Sí, por favor. ¿Tienes la pregunta? Sí. Por favor. Sí, con otra pregunta, ya terminaste, es que se fue un momento la voz. Sí, siga, por favor. Listo. Por aquí hay un comentario de Santiago Juan de Guatemala. Dice que pues por la preocupación también que se manifiesta pues en tu charla, ellos han diseñado un biodigestor y están tratando también de combinar varios manejos de desecho para pues enfrentar el problema sobre todo de la sedimentación, que eso pues en el contexto también del funcionamiento de los biodigestores, en muchos sitios pues se manifiesta esa problemática. También Eugenia Manera comenta de nuevo que respondiendo a tu pregunta final de la charla, Sidney, en Argentina tienen licitaciones por parte del gobierno nacional que se denomina Renovar y que la finalidad precisamente es diversificar esa matriz energética del país. Entonces, yo pienso que ahí de pronto podrían tener alguna interacción en ese sentido. Claro, muchas gracias a la Eugenia. Eugenia. Bueno, acá en Brasil, yo estoy hablando por el plan ABC, ¿ok? Pero hay otras iniciativas, otras políticas también envolvidas a la mitigación de gases de efecto invernadero. Y una muy importante está a cargo de otro ministerio de Brasil, el Ministerio de Energía de Brasil, que se llama, el nombre es muy parecido, Renova Bio. Y en este Renova Bio, la idea el principal objetivo es sustituir la matriz de combustibles fósiles por la matriz de combustibles renovables, donde se encuentran la energía eólica, solar y, claro, los tratamientos de desechos o la producción de biogás y biometano. Bueno, por aquí entonces tenemos también a Nelly Carreras desde España. Ella pregunta que de las tecnologías empleadas, ¿cuál consideran que ha sido la que ha dado mejores resultados? Bueno,
Yo no sé si la pregunta está volvida a la adopción de tecnología. Si fuera esta la pregunta, bueno, definitivamente la tecnología de recuperación de pastura degradada es la que es más adoptada en Brasil. Aproximadamente 80-85% de toda área o de los gases mitigados por el Plan ABC está adentro de la recuperación de pastura degradada, hasta por el facto de Brasil tener una área muy larga de pastura, ¿sí? Después de pastura degradada viene la siembra directa para la agricultura, y en tercer lugar la integración agricultura, ganadería, foresta. Bueno, por aquí seguimos con otra pregunta. Sidney Carol pregunta si formó parte de la colaboración a la socialización del proyecto y aplicación de las tecnologías en la academia, o fue un trabajo solamente institucional. No, en el caso del plan ABC como un todo, existe una estrategia de descentralización de iniciativas, de decisiones y de planeamiento. Entonces, hay lo que lo llamamos de grupos gestores estaduales. Los estados en Brasil son como los departamentos para otros países. Entonces, en cada departamento de Brasil, somos 27, 26 más el Distrito Federal, hay un grupo gestor del Plan ABC. Y en este grupo, ahí se encuentra la academia, las universidades, las instituciones de investigación, las organizaciones de productores, bancos y diversas otras instituciones que van a hacer el planeamiento y la estrategia de adopción del Plan ABC en el nivel de los estados, de los departamentos. Entonces, es en este foro donde las universidades, la academia, participa muy intensamente y activamente del Plan ABC. Listo, muchas gracias. Sidney, Leidiani pregunta si los órganos de fiscalización ambiental de los estados brasileños ya exigen o pretenden exigir el uso de tecnologías de tratamiento de desechos que se indican en el Plan ABC para los productores de cerdos y bovinos. Entonces, que si los enlaces, o sea, van a estar en la presentación en algunos días. Aquí también Enzo Solari pues menciona al respecto que dónde podría estar la presentación y las cartillas. Tú ya mencionaste que en la presentación vamos a tener acceso a las cartillas. Además, la cartilla y la presentación van a estar disponibles en la página web del ICA, de la red Biolac, y estarán disponibles más o menos en una semana o antes de la semana, estarán disponibles para todos. Bueno, gracias Leidiane por la pregunta. Todavía no hay una exigencia de los órganos de fiscalización ambiental en Brasil para que utilicen las tecnologías ABC. Obviamente hay una exigencia muy fuerte para que en el caso específico de la porcicultura y de la producción intensiva, que los productores traten esos desechos para que no sean dispuestos en el ambiente, en los ríos, en el suelo, con características que pueden venir a poluir estos recursos naturales. Pero yo diría que como el ABC está abordando, tratando mucho más del aire que del suelo, del agua, yo diría que, por ejemplo, utilizar el metano generado por estas lagunas que ya son exigidas en la porcicultura, por ejemplo, y traer un beneficio económico también a los productores, no tengo duda que esta sería como que en Brasil llamamos la cereza
del pastel, ¿no? Es el mejor de los mundos. No solamente tratar los desechos para tener un biofertilizante, sino también para que aprovechamos este metano que está siendo disponibilizado a la atmósfera diariamente. Bueno, esa es como la última pregunta. Yo quería preguntarte, Sidney, tú hablas que en el plan ABC que ustedes han manejado, hay una serie de créditos para los productores. ¿Tú crees que es lo que más ha incentivado a esos productores a poder tomar esos créditos? Porque aquí en Colombia tenemos bastante dificultad en eso. Y empezando pues también por la tramitología que también tienen que hacer para acceder a esos créditos y muchas condiciones también que tienen los productores ante los bancos o los entes que hacen esos préstamos. Bueno, Gloria, crédito en Brasil yo creo que sea un problema muy parecido con los de diversos otros países. El sistema de crédito tiene características propias y realmente es muy burocrático, muy difícil para que los productores lo tomen. Apenas para dar una idea de qué es el crédito en Brasil, aproximadamente 40% de la producción agropecuaria brasileña es producida, esses produtos son producidos con crédito. Otros 60% son producidos o con recursos propios de los productores o otros tipos de financiamiento, como traders y cosas de ese tipo. Entonces, 40% del agronegócio, del agribusiness brasileño, es movido por el crédito. Y en términos de valores, eso significa como que 240 mil millones de reales son tal vez 60 mil millones de dólares al año para financiar esos 40% de la producción brasileña. En estos 60 mil millones de dólares hay recursos para inversiones, que es el caso de ABC, o sea, se compran máquinas, se compran animales, se compran tractores, se compran motores, biodigestores, son recursos de inversión. Hay otros recursos que yo no sé si la palabra en español es la misma, de custeio, o sea, va a comprar cosas que son operacionales para el negocio, como semillas, como fertilizantes y todo lo demás. Entonces, el gran problema en Brasil es relativo a acceso a crédito. La burocracia más grande está en las inversiones. Y el plan ABC, como estamos tratando de un cambio de idea, de un cambio de hacer agricultura en Brasil, es necesaria mucha inversión en las fincas. Entonces, si no teníamos gobernanza en disminuir la burocracia para una línea específica ABC, lo que logramos fue cambiar los datos de atractividad de la línea. Partindo del principio que todo es difícil, ¿cómo podemos hacer para que el ABC sea mejor tomado por los productores? Entonces, al invés de intentar disminuir burocracia, tratamos de disminuir taxa de interés, ampliar, aumentar el período de gracia. Entonces, se toma un caso, por ejemplo, solamente un ejemplo para finalizar, una producción porcina con 1000 matrices suínas. Con los datos que estudiamos en el proyecto, la inversión se vuelta al productor en 3 años. El payback es de 3 años. Pero la línea de crédito te da hasta 5 años de periodo de gracia. Entonces, el productor puede obtener el recurso de inversión de vuelta antes que se pague la primera parte de la inversión. Entonces,
es una dificultad acceder al crédito, pero una vez que accede al crédito, tiene esas facilidades. ¿Okay? Muchas gracias, Sidney. Por aquí hay otra pregunta, la última, de parte de Eugenia Manera. ¿Qué regulaciones existen en Brasil con respecto al biofertilizante, ya que en Argentina no tienen en este momento esas regulaciones? Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero puedo colaborar con dos informaciones. Hay una regulación ambiental para que este biofertilizante sea producido, que nada más es que el final del proceso de tratamiento de desecho, ¿no? Entonces, este biofertilizante, desde el punto de vista ambiental, debe seguir reglas que, por ejemplo, no presenten altas tajas de coliformes o que tengan una DBO, una demanda bioquímica de oxígeno no tan alta que pueda causar problemas a los ríos, o en el caso de aplicación en el suelo, que no se aplique siempre en la misma área, o si fuera a aplicar en la misma área, es necesario, es mandatorio que los productores hagan análisis de suelo año a año o a cada 6 meses. Entonces, hay un reglamento ambiental. Desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, hay un otro reglamento que sirve apenas para los productores de biofertilizante que desean comercializar esos biofertilizantes. O sea, si producen el biofertilizante y utilizan en su propia finca, no hay que tener o que seguir ninguna regla del Ministerio de Agricultura. Pero si va a vender a otros, hay que tener un registro en MAPA para que simplesmente se prueben las garantías de, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio de este biofertilizante. Entonces, en mi visión, repito que no soy especialista en la temática, hay esos dos reglamentos. Bueno, muchas gracias, Sidney, por todas tus respuestas y por resolver las dudas de todos los participantes. Le paso la palabra a Orlando. Sí, yo quiero aprovechar para hacerte una ya última pregunta, Sidney. ¿Cuáles son los usos que le dan a la energía generada proveniente de la producción de metano? ¿Son usos productivos o hay algunos usos adicionales que debemos también considerar? Perdón, Orlando, ¿puede repetir porque el sonido no estaba muy... ¿Para qué usan la energía generada en los biodigestores? Sí, correcto. ¿Cuál es el destino de uso de la energía generada por el metano de los biodigestores? Así, claro. Bueno, yo no tengo números exactos, pero yo diría que la mayoría del uso es para generación de energía eléctrica. Esta energía eléctrica normalmente disponibilizada a la red privada, o la red de las compañías energéticas, y los productores, por el reglamento brasileño, reciben un crédito de esta energía. Entonces, puede compensar este crédito con sus próximos usos energéticos, ¿no? También, en menor escala, una energía eléctrica utilizada en la propia finca, sin la disponibilizar a la red, y también algo como energía térmica para aquecimiento del agua o de las granjas de producción de cerdos y de aves. Nuevamente, no soy especialista, pero o que yo observé en el campo, específicamente adentro de las fincas, estos son los principales usos. Hay otros usos en biodigestores por otras cadenas, por ejemplo, por la basura de las ciudades, o agroindustrias, o usinas de etanol,
ese yo no tengo mucha información para conocer. Bueno, creo que hemos tenido una enriquecedora charla con muchísimo conocimiento implícito que ha provocado una participación y una dinámica muy, muy interesante, a lo cual me sumo al agradecimiento a nombre del IICA, a nombre de la Red Biolac y también de Procitrópicos por tu tiempo y por la buena disposición, doctor Sidney, de estar aquí con nosotros en este espacio de intercambio. Nuevamente le quiero reiterar que nos vamos a dejar disponibilizada la presentación y también los correspondientes enlaces a los sitios web de donde se pueden obtener las cartillas. Y hay un desafío que nos estás dejando, no solo en la última pregunta que hiciste, de que consultas si hay una legislación similar en otros países, debemos investigar qué es la experiencia que podemos ofrecer también por este mismo medio, por el foro. Y a su vez, invitarlos a que se sigan sumando a este ciclo de foros del año 2019, que pronto les estaremos anunciando quién va a ser nuestro próximo participante. Lo tengo aquí acompañándome en este momento, su nombre es don Víctor Cantarera, y el tema que él nos va a ofrecer lo vamos a anunciar a su debido momento. No sé, Gloria y Yamil, si tienen alguna otra participación que hacer, si no, entonces cerramos este ciclo hasta el próximo. Apenas, Orlando, me uno a usted y a Gloria para agradecer a Sidney, tanto quanto a Lúcia Maia, nuestra colega acá de Brasil, y muy especialmente agradecer a todos que estuvieron con nosotros durante la videoconferencia y las excelentes preguntas que nos fueron enviadas. Quedamos entonces a disposición aquí en la oficina de Brasil con Procitrópicos y esperamos que sigamos de la forma como empezamos para la cuarta, la quinta, la sexta y todas las videoconferencias previstas para 2019 dentro de este ciclo. Gracias a todos, que tengan todos una buena tarde, o buenos días, o buenas noches. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias en nombre del Ministerio de Agricultura de Brasil y continuamos a disposición de todos para otras informaciones que consideren necesarias. Muchas gracias. Bueno, yo solo quería agradecer a todos por la participación. Un seminario muy interesante. Espero que sigan acompañándonos, como mencionó Orlando, en los siguientes webinars que estaremos anunciando para el próximo mes. Y de todos modos, pues estamos en contacto. Recuerden que a través de nuestras páginas web del IICA, de la Red Biolac, Procitrópicos, nos pueden contactar a todos. Entonces, estamos a disposición y bienvenidos para los próximos webinars. Muchas gracias a todos.